Poderoso, invencible, admirable, grande. Hola queridos hermanos y hermanas, continuamos con el estudio de esta materia, Introducción a la Biblia. Ustedes ya han estudiado la tercera carta de Juan y en este video vamos a acercarnos un poco más a ella, de tal manera que ustedes tengan mayor información y tengan un mayor escenario o mayor amplitud en cuanto al conocimiento de esta carta estudiada. Lo primero que tenemos que hacer es introducirnos a la carta. Hay discusión acerca de quién es el autor de esta carta. Algunos creen que es un seudónimo o alguien que escribió y colocó el nombre de Juan porque era una persona de influencia en esos días. Personalmente creo que esta carta, como las otras dos, tanto como el Evangelio y como el libro de Apocalipsis, provienen de la autoría del apóstol Juan, quien fue un discípulo de Jesús, quien fue, como lo resaltan los evangelios, discípulo amado del Señor. Y puedo decirles también que aquí Juan ya tenía algunos años, ya había avanzado en el ministerio, con cierta experiencia, con las enseñanzas, el ministerio compartido con Jesús, con los otros apóstoles, ciertas experiencias en el ministerio, y acá se presenta ya con experiencia, como lo va a hacer el mismo Pedro cuando escribe sus cartas. Ya no como el Pedro que andaba con Jesús en Palestina, sino como el Pedro anciano, el Pedro maduro, el Pedro ya un pastor entrado en años. Y así se nos va a presentar Juan en esta carta. Hay varios bosquejos que ustedes pueden encontrar en Biblias de estudio, en comentarios bíblicos, o ustedes pueden buscar el suyo propio. Quiero compartir el bosquejo de Blomberg, que es un experto en el Nuevo Testamento y que lo hace de la siguiente manera. Él divide esta carta de apenas 15 versículos en tres partes. Versículos 1 y 2, saludos. Versículos 3 al 12, el cuerpo de la carta. Versículos 13 al 14, el cierre. Entonces, de acuerdo a ese bosquejo, vamos a trabajar un poco, destacando una posible idea central, que podría ser la siguiente. Juan se llena de alegría por la salud de Gallo y le anima a permanecer en la verdad como evidencia de conocer a Dios. Con esta idea central vamos a ir trabajando estas tres unidades que nos presenta Blomberg. Yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Juan se presenta como el anciano, como esa persona de influencia, como esa persona no solo entrada en años y un pelo canoso, sino una persona madura en el ministerio. Y aquí encontramos que le escribe no a la iglesia, no a la amada iglesia, no a una iglesia en una ciudad como lo haría el apóstol Pablo a los romanos, a los gálatas o a los filipenses, sino que directamente lo hace a Gallo. Gallo era un nombre común en esos días. En el Nuevo Testamento se menciona a un Gallo de Macedonia en Hechos 19:19. En Hechos 24 se menciona a otro Gallo en Derbe. Y en Corinto se menciona a otro Gallo en Hechos 16:23. Entonces parecería que este nombre era común en esos días, como Simón, como el mismo nombre Juan, Josué, nombres comunes para la época. La mayoría de estudiosos cree que ninguno de estos gallos que aparecen en Macedonia, en Derbe y en Corinto era el gallo al que Juan está escribiendo acá. Un nombre común, un amigo querido de Juan. Y Juan hace una afirmación, dice que lo aman la verdad. Y recuerden que usted y yo conocemos el concepto o la metáfora que es expresada en Jesús mismo cuando dice que Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la verdad. Se presenta como ese único camino para llegar al Padre.
Dice que es su amigo y que espera que se encuentre bien y esté tan saludable en cuerpo, así como lo está en espíritu. Hay una motivación de Juan que escribe a Gayo para que él esté bien en salud, pero no solo de manera física, sino también espiritualmente. Muchos han querido utilizar este versículo para enfatizar o agarrarse a este texto para hablar mucho y sostener la doctrina del Evangelio de la prosperidad. Que así como tenemos bienestar físico, bienestar espiritual, estamos llamados a tener un bienestar físico. La intención de esta carta no está en resaltar la salud física, ni siquiera la salud espiritual. Hay una verdad o hay una intención teológica más fuerte que está por encima de este detalle. Usted se preguntaría, ¿y cómo fue que esta carta entró dentro del canon del Nuevo Testamento? Si no está escrita a una iglesia. Yo les puedo decir que cada una de las cartas de personas importantes como Pedro, como Juan, como Pablo, recorrían las iglesias de la época del primer siglo y las fueron tomando, fueron haciéndose conocer, fueron siendo respetadas en las reuniones de las iglesias, en casa, y ganando cierto nombre, porque provenían de la autoría de hombres como Juan, como Pedro y como Pablo. En este caso, Juan. Ahora pensemos en el cuerpo mismo de la carta, versículos 3 hasta el 12. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes. Pareciera que llegaron hasta donde Juan está. La mayoría cree que Juan estaba en Éfeso y que desde Éfeso escribe esta carta y regresan maestros que estaban destinados o que se dedicaban a predicar el Evangelio de Jesucristo, que no cobraban un sueldo, que no tenían un seguro social, sino que ellos iban de lugar en lugar compartiendo la palabra, y en esos lugares les daban para la comida, les hospedaban y algunos les favorecían económicamente. Entonces parece que regresaron estos maestros hasta donde Juan estaba y ellos se alegraron mucho por la fidelidad y por la manera en cómo vive de acuerdo a la verdad Gayo. Dieron buen testimonio acerca de Gayo, dieron un buen reporte de lo que está haciendo este hombre. Maestros tal vez que fueron bien recibidos por Gayo en algún momento atrás y que pudieron dar cuentas del fiel testimonio de cómo les recibió este hombre a quien Juan está escribiendo. Y Juan, en base a lo que Gayo hizo con estas personas, estos maestros itinerantes, dice lo siguiente en el versículo 4. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Para Juan, en esta tercera carta, seguir la verdad, seguir las enseñanzas de Jesús, seguir el llamado de Jesús, tiene que ver con brindar hospitalidad, con acoger, con acompañar, con ayudar a los que están predicando el mensaje de salvación. Y si nosotros vamos a la segunda carta de Juan, una hoja atrás, en esta carta también se expresa de la misma manera en otro contexto. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre le ordenó. Para Juan es muy importante el concepto de vivir en consecuencia a la fe. En la primera carta va a decir que el que no ama a su hermano es porque no ha conocido a Dios. En la segunda carta hay el enfoque de vivir en la verdad. Y acá vamos a ver también de el llamado o la intención del apóstol para que Gayo continúe viviendo en la verdad. Y una de las evidencias es brindar hospedaje, acompañar, ayudar, sostener a los maestros que predicaban en esos días la palabra. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Si se da cuenta,
El resultado, la evidencia de conocer a Dios, de seguir en la verdad, es favorecer, ayudar a los maestros itinerantes. Tal vez la pregunta que usted está haciendo es, ¿hubo gente que se aprovechó de este ministerio para quitarle el dinero a otras personas, para sacar favor en beneficio propio en esos días? Yo creo que sí. Pero creo que también hay un discernimiento y una capacidad que nos puede dar Dios para discernir a los verdaderos maestros, a los que necesitan ser sostenidos en el ministerio. Y creo que los que fueron a donde Juan y le dieron el reporte de lo bien que los trató Gallo eran de los verdaderos maestros. Versículo 6. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios. Pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Interesante porque había la política de recibir acompañamiento, sostenimiento, pero de parte de los que pertenecían al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Maestros que no iban por un sueldo, por una ofrenda fija, sino de lo que podían encontrar en el camino. Versículo 8. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Si hay un grupo de hombres en esos días que están destinados a enseñar la verdad por diferentes lugares donde todos no pueden ir, entonces la iglesia de esos días está llamada, convocada a sostenerles. Versículo 9, y acá hay un punto de quiebre en esta carta, porque parecería hasta aquí que todo va bien. Pero Juan le dice a Gallo, le escribí a la iglesia acerca de esto. No sabemos a qué iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Encontramos por un lado a Gallo, un ejemplo de permanecer en la verdad y en el contexto de esta carta, acompañar, sostener a los maestros itinerantes. Pero por otro lado, como contraste, gran contraste, encontramos a Diótrefes, que él quiere ser el líder siempre, quiere tener el primer lugar y no quiere tener nada que ver con nosotros, dice Juan. Y Juan se incluye en ese paquete, en ese grupo de maestros itinerantes. Si no se sostiene, si no se recibe, si no se hospeda, si no se acompaña a esos maestros que Juan está enviando o que otros están enviando, es como que él mismo no fuera sostenido y no fuera acompañado por los hermanos, en este caso por Diótrefes. Versículo 10, viene una palabra de exhortación o de anuncio de lo que espera hacer Juan más adelante. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Juan conocía el costo del ministerio. Es más, Jesús le había dicho a los discípulos que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y que le puede seguir. Jesús muchas veces experimentó acusaciones, quisieron hasta matarlo muchas veces, hasta que finalmente murió en una cruz. Juan sabe las implicaciones de hacer el ministerio. Juan sabe a las pérdidas y las renuncias a las que debe estar dispuesto por seguir a Jesús. Pero tiene que ser claro y tiene que ser enfático en señalar lo que no es consecuente a la verdad y rechazar a los que predican la palabra. En este contexto está en contra de lo que Dios ha mandado hacer en esos días. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. Entonces, Diótrefes no solo que no quería a él sacar de su bolsillo dinero o recibir en su casa o darle de comer a esta gente, sino que ponía a la iglesia misma, que estaba llamada a esto, en contra de estas personas. Cuando la predicación del Evangelio, el anuncio del mensaje de Jesús era fundamental, no solo en esos días, sino en nuestros días. Versículo 11.
querido amigo. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando les dijo a los discípulos allá en Juan 15:13 que nadie tiene mayor amor que el que es capaz de dar su vida por sus amigos, porque así Jesús llamó a sus discípulos. Y tal vez esas palabras martillaron en la cabeza de Juan, saber que Jesús dijo: ya no los llamaré a ustedes esclavos, si son mis amigos. Y esas palabras Juan las comparte con sus amigos, en este caso con Gallo. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. ¿Por cuál mal ejemplo? Por el ejemplo de Gallo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. En esta carta podríamos decir que el versículo 11 es clave. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. En la primera carta, la evidencia de no conocer a Dios es no amar al hermano. Aquí, en esta carta, la evidencia de no conocer a Dios es no acompañar, sostener, hospedar, recibir, acoger a los que predican el Evangelio. Versículo 12. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. No da muchas explicaciones de quién era Demetrio, pero sabemos, entre líneas, que Gallo sabía quién era Demetrio. Que así como hay un mal ejemplo de Diótrefes, que lo debió conocer Gallo y que Juan tiene que recordárselo, hay un buen ejemplo de conducirse en la verdad y de conocer a Dios de manera práctica, y se llama Demetrio. No hay mayores explicaciones, porque cuando hay una persona que tiene un testimonio claro, no hay que explicar tantas cosas, simplemente mencionarlo y todos sabemos de lo que nos están hablando. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, o sea, de Demetrio. Y ustedes saben que decimos la verdad. En la última parte, versículos 13 al 14, ya con el cierre de nuestra carta. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. Palabras similares en la parte final también de la segunda carta, en el versículo 12. La paz sea contigo, tus amigos de aquí te saludan. Por favor, dale mis saludos a cada uno de nuestros amigos de allí. Finalmente, queridos hermanos, 3 aplicaciones en base a esta carta, la tercera carta de Juan. En primer lugar, en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, se nos habla de las ventajas. Se nos habla de las bendiciones que pueden llegar a nuestras vidas a ser capaces de hospedar. El escritor de los Hebreos dice que algunos, sin pensarlo, hospedaron ángeles. El apóstol Pablo, cuando escribe en cuáles tienen que ser las características de los líderes, dice que tienen que ser hospedadores. La hospitalidad es un concepto fundamental en esta carta, principalmente para los maestros itinerantes. Somos capaces, tú y yo, de abrir nuestras casas para que en nuestras casas se hagan células. Somos capaces de compartir nuestra mesa para que en nuestra mesa se pueda estudiar la palabra. Somos capaces de prestar nuestra casa, nuestro cuarto, todo lo que tenemos para que la gente que está haciendo el ministerio pueda seguir haciéndolo, porque es acogida, porque es sostenida. Gente que es muy buena hospedando, abriendo sus casas, compartiendo sus cuartos, dando todo lo que tiene. Tú y yo estamos llamados a eso. En segundo lugar, queridos hermanos, esta es una oportunidad para analizar cómo están nuestras relaciones con los hermanos de la iglesia. Podemos leer esta carta y darnos cuenta de la relación que existía entre Juan y Gallo, y Juan y Demetrio. ¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Son hermanos que los soportas porque ya no te queda más o los consideras tus amigos? Puedes dar testimonios por ellos. ¿Te alegras cuando tus hermanos están bien físicamente
y también espiritualmente. Y en tercer lugar, hay causas en el ministerio, causas ministeriales, y John Stott decía que hay causas, hay proyectos, hay fundaciones cristianas en el mundo que la mayoría de personas no van a apoyar, no van a donar dinero para esas causas, porque no les convienen. Pero esas causas necesitan de tu dinero, de mi dinero, de nuestras oraciones, que les sostengamos. Hay gente que quiere traducir a los dialectos de tribus no alcanzadas el Nuevo Testamento. Esas causas no las va a apoyar el mundo. Tú y yo tenemos que apoyarlas. Hay gente que quiere fundar orfanatos para acoger a los niños abandonados. Esas causas el mundo no las va a acoger. Tú y yo tenemos que acogerlas. Cerramos este video y espero que este tiempo te haya dado otra imagen de esta tercera carta de Juan. Nos vemos en la próxima ocasión.